Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos en el tratamiento de la ley de leyes, el presupuesto, que es el instrumento, el rector de la política provincial, donde se fijan las pautas de política fiscal, de los ingresos que tiene la provincia, de los gastos, de las necesidades y aplicaciones financieras que debe recurrir. Claramente los ingresos están dados por los impuestos, están dados por los componentes que se fijan en las distintas, como dije, impuestos, tasas, también por el sistema tarifario de los servicios públicos, que de una forma directa o indirecta lo conforman. Y los gastos son las erogaciones que en el funcionamiento del Estado, en el funcionamiento administrativo, en los actos de gobierno, van definiendo las prioridades y cómo se lleva adelante un sistema de seguridad, de educación, de salud, de justicia, en definitiva todos los servicios que son parte del Estado, el acompañamiento a la actividad productiva, a los distintos sectores de la economía, y así se va formando y claramente se van estableciendo metas y se van fijando cada gestión va fijando sus prioridades y la ejecución de esas partidas que aparecen reflejadas en el presupuesto van determinando el nivel de atención e inversión y alcance de las metas, tanto cuantitativas como cualitativas, de una gestión de gobierno. Es decir que el presupuesto está fijando, en definitiva, lo que cada santafesino en este caso se va a ver obligado a contribuir vía sus aportes fiscales y cómo se beneficiará de los resultados de esa gestión del gobierno. También desde el punto de vista financiero se establece lo que es el resultado de la administración provincial y cuáles serán las aplicaciones para tener atender, cómo se darán esos recursos, cuáles serán las fuentes de financiamiento a las que se recurra llegado el caso. En segundo lugar, digamos, tenemos que tener en cuenta en qué contexto ha transcurrido el año 2020, la situación que nos ha tocado vivir de la pandemia, la situación del país con todas las complicaciones en materia económica, el elevado endeudamiento que tiene la Argentina, el gran deterioro que se produjo en estos últimos meses y que fueron agravados por la pandemia. Pero aquí tenemos que pararnos y detenernos en la fortaleza y la estructura de nuestra provincia de Santa Fe. Santa Fe ha podido estar frente a la situación muy grave del país en un lugar totalmente, y eso se debe a las grandes inversiones que se fueron realizando durante años en materia de infraestructura para atender servicios esenciales del Estado, pero también infraestructura productiva, que muchísima de la obra está al servicio del desarrollo integral de todos los santafesinos, que los niveles de endeudamiento que tiene la provincia de Santa Fe son muy bajos y que todo y ese endeudamiento que se ha dado, que hemos tenido, ha sido a los fines de la inversión, como dije, pública en infraestructura, y por eso quiero destacar que toda esa política de construcción, de una gran de fortalecimiento de la estructura estatal llevada adelante en la gestión del gobierno del Frente Progresista, hace que hoy enfrentemos y hayamos enfrentado todo este año deteriorado en materia económica y agravado por la salud de una manera distinta a otras jurisdicciones provinciales y al Estado Nacional mismo, que dicho sea de paso puede enfrentar la crisis con un recurso que no tiene ninguna jurisdicción, que es la maquinita de emitir dinero,
que evidentemente es un recurso no coparticipable y que le ha permitido, más allá de estar o no de acuerdo, estar presente en unas instancias de otra manera. En tercer término, decir que desde en este último año, en este último periodo, desde la legislatura provincial y en nuestro caso desde el Frente Progresista, hemos acompañado distintas normas que ha reclamado la gestión provincial, como ha sido la reforma tributaria, que votamos y bien iniciamos la gestión. Hemos acompañado la moratoria que estaba integrada a esa reforma impositiva. Hemos acompañado la ley COVID y más allá de no estar de acuerdo en absoluto con lo que era la ley de necesidad pública, desde nuestro espacio hemos permitido el avance y la sanción de la misma, habiéndole otorgado en esa ley muchísimas fuentes de financiamiento, aparte de las que ya tenían por el presupuesto 2020. Recordemos que en el presupuesto 2020 el gobierno provincial tenía 12.366 millones por un lado, 3.000 millones por otro, 2.000 millones por la ley 12.510. Sumas que se fueron aumentando en la posibilidad de endeudamiento a partir de la ley de necesidad pública y de la ley COVID hasta llegar a la friolera suma de 57.000 millones de pesos. Todas esas fuentes de financiamiento las tuvo el gobierno provincial, el gobernador Perotti a su disposición para llevar adelante su gestión y atender las necesidades del Estado y las extraordinarias ocurridas con motivo de la pandemia. Decimos esto porque creemos que la finanza pública, cuando decimos que la ley de necesidad no era tal el fundamento, queda en evidencia con todo el desarrollo de este año. En el transcurso del año 2020, la mayoría de los meses, por lo menos lo que pudimos conocer, porque la información sobre los distintos estados y datos presupuestarios solamente tuvimos hasta el 30 de junio, y sobre recaudación tuvimos hasta el mes de agosto la información del Ministerio de Economía del gobierno provincial. La mayoría de los meses hemos podido ver que ha habido superávit. La información que tenemos y claramente conocen los santafesinos indican que hay cifras millonarias, miles de millones de pesos a plazo fijo. Y por otro lado, ese Estado solvente, fuerte, a partir de esa gestión de mucha inversión que llevamos a cabo durante la gestión del Frente Progresista, en este tiempo se vio paralizado. Porque acá se abandonaron programas de gobierno, como fueron, por ejemplo, el Plan Abre, o como fue el Nueva Oportunidad, o se abandonó el plan de obra con una parálisis total, que no solo la situación de no seguir adelante con la inversión, sino la cantidad de pérdida de puestos de trabajo que ello significó. En ese contexto, y no habiendo visto que realmente todas esas leyes y esos fondos que se tenían disponibles fueran usados realmente en los momentos de mayor necesidad, en esas circunstancias, en estas instancias nosotros estamos avanzando. Pero me quiero detener en lo que tiene que ver con los municipios y comunas. Yo creo que han sido, digamos, muy desatendidos, y los instrumentos jurídicos y los instrumentos financieros que estaban en las distintas leyes no se han usado y no se han puesto a disposición, incluso se han
retaseado los recursos para que de una manera u otra no lleguen a los municipios de comuna. O se ha recurrido a fuentes de financiamiento que no lo contemplaba. O, por ejemplo, con la ayuda del Tesoro Nacional, que han sido cifras millonarias, miles de millones de pesos, han llegado y en muchos casos han quedado en la administración central y a engordar las cuentas del gobierno provincial. Además de los fondos del fondo de fideicomiso, de financiamiento. Sin ninguna duda que creemos que en ese contexto, donde lamentamos muchísimo que no haya habido inversión pública, que lamentamos muchísimo que no haya habido acompañamiento a los sectores más gravemente afectados por la pandemia, como la actividad económica en su conjunto. Muchísimos sectores han estado y están al límite del quebranto o han cerrado sus puertas, y a los trabajadores públicos que se han puesto sobre sus espaldas la atención y han estado parados frente al problema mismo. Y me refiero a todo, no voy a hacer una distinción más allá de que sabemos lo que es la salud, lo que es la seguridad en estas instancias, pero los incluyo a todos, porque todos han estado en una vocación de servicio inédita y una atención de su vecino, del ciudadano que tienen que atender en la cercanía, en la proximidad, que no tiene nada que ver con la desatención que sentimos que le ha dado el gobierno provincial. En esa instancia estamos hoy tratando y hemos votado el presupuesto provincial para el año 2021, un presupuesto que incluye 518 mil millones de pesos de gasto corriente y capital, un presupuesto que prevé recursos por 510 mil millones de pesos, lo que consideramos que aquí hay una subestimación de los ingresos. Consideramos que que no contempla lo que van a ser los reales ingresos de la provincia en el año 2021, y en eso me quiero detener porque claramente había un artículo en el presupuesto que preveía la libre disponibilidad de esos recursos. En estos números surge que hay un déficit estimado de 8 mil millones de pesos. Pero en relación a lo que tiene que ver con el presupuesto en sí y con los números y las partidas y las erogaciones previstas y el destino, nosotros no hemos tocado un solo peso de ninguna partida. No nos hemos metido en lo que ha sido la organización de cada rubro, de cada partida, de cada ministerio, de cada ente, de cada empresa. Queda claro que ya nadie podrá decir, que el gobernador Perotti no va a poder decir que no tiene su presupuesto, que no puede gobernar, que no puede gestionar como quiere. La realidad que si a mí me permiten tener los miles de millones que llega a tener al 30 de noviembre y la culpa es de un presupuesto que hizo otro, a mí que me lo hagan todos los años. Pero es una anécdota esta referencia, y vamos a quedarnos con su manifestación totalmente lógica de pretender y tener un presupuesto como él lo desea. Ahí lo tiene, se lo hemos votado, pero lo que sí no le hemos votado y hemos trabajado muchísimo con la Cámara de Senadores desde hace mucho tiempo, desde apenas que ingresó a la legislatura, son discrecionalidades. Y en ese trabajo debo reconocer, especialmente, hemos hecho desde la Cámara de Diputados, pero quiero reconocer al senador Felipe Micli, presidente de la bancada del Senado del radicalismo,
también a Lisandro Enrico y a distintos legisladores del Partido Justicialista que hemos podido dialogar, consensuar, y esa falta de diálogo y consenso que no sentimos, que no tuvimos desde el Poder Ejecutivo, sí lo pudimos llevar adelante con los distintos integrantes de la Cámara de Senadores, el senador Traferri, Pirola, Calvo, seguramente me voy a estar olvidando, y en esa relación y ese diálogo que pudieron entablar con el ministro Agosto, desde la legislatura llegamos a consenso, llegamos a acuerdo. Pero digo, tiene su presupuesto, pero también hemos dicho no y hemos sacado y evitado que normas que eran de carácter exclusivamente discrecional estén puestas en esta ley de leyes, como por ejemplo tener libre disponibilidad por los fondos extrapresupuestarios, que era una cuestión natural porque hay una subestimación de los recursos, o por ejemplo que se pueda cambiar, tener libre disponibilidad para cambiar de las cuentas de capital a las cuentas de gastos corrientes, hemos limitado en un 40%, o que se le autorice a la venta de bienes ociosos, muebles e inmuebles, especialmente inmuebles. Creemos que de ninguna manera se puede tener esa discrecionalidad. Y hemos, de nuevo, sin estar para nada de acuerdo, porque no hay estado de necesidad, porque la provincia tiene, como dije, miles de millones de pesos, cobra de más de 1.000 millones de pesos por mes de intereses. Hemos dado una prórroga por 6 meses a la ley de necesidad y no de un año como lo pedía el señor gobernador. Además de incluir en un artículo especialmente que los fondos, si se llegan a percibir, a cobrar los fondos que la Nación le debe a la provincia de Santa Fe, producto del fallo de la Corte, los mismos deben ser destinados como originariamente se había establecido legalmente, que vayan a infraestructura. Por supuesto, previa deducción de los porcentajes correspondientes a municipios y comunas. Y por último, incluimos que en esa fuente de financiamiento que volvemos a autorizar, que ascienden a casi 40.000 millones de pesos, y me quiero detener en dos cuestiones. Que el señor gobernador nos pidió una autorización por 154 millones de dólares. Y de ninguna manera estábamos dispuestos a firmar una autorización por esa moneda, especialmente en la compleja situación que estamos viviendo, y la otorgamos por 12.500 millones de pesos con especial atención de obras de infraestructura. E incluimos un artículo que se mantenga una fuente de financiamiento a favor de municipios y comunas, como lo establecía la ley de necesidad votada en marzo de este año. Seguramente también votamos la autorización para el pase a planta de distintos trabajadores contratados, y en ese contexto que describí, con la realidad que creemos que es distinta a cualquier otra provincia del país por la fortaleza que estaba la provincia de Santa Fe a partir de la gestión del Frente Progresista, fortaleza en todo sentido, en su estructura de servicios como económica, con tan bajo nivel de endeudamiento, y pese a no haber tenido diálogo, a no haber tenido las respuestas, desde la comisión hace 40 días le mandamos a pedir información al señor ministro para poder trabajar con mayores datos, y a la enumeración que hice de distintas cuestiones que no estamos de acuerdo, y más allá de no compartir muchísimo de los
conceptos que están plasmados a partir u orientaciones en la ley de presupuesto, nosotros, sacando la discrecionalidad, limitando facultades que nada tienen que hacer dentro de la ley de presupuesto, hemos decidido dar aprobación y que el señor gobernador tenga ahora lo que quiere, cómo lo quiere en sus manos y sobre todo no tenga más excusa y se ponga a gobernar en beneficio de todos los santafesinos que muchísimas necesidades tienen y están esperando respuestas en forma inmediata. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.